deleitarnos en ello. Así como momentos donde uno se encuentra en confusión, poder leer y poder buscar en las Escrituras, y que a través de la lectura de ese logos, de esa palabra, vaya trayendo la revelación a tu vida y a tu corazón. Por eso me parecía muy importante este momento que estamos acompañando en ministración y compartir las Escrituras, pero me venía, anda un salmo que haya ministrado tu corazón, porque eso nos trae aliento, nos trae un nuevo, más sabiduría. Y en momentos de intimidad, poder orar, poder entregarle todo a Él. Recuerdo un momento donde el Señor estaba muy angustiado, dice la Escritura. No hay muchos momentos que hablan de que Él estaba angustiado, pero estaba angustiado. Y en un momento pide a algunos que los ayuden a orar, que aguantaron lo que aguantaron, se durmieron, era muy tarde, un día muy largo, pero la esencia de su oración, en medio de la angustia, era: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque los sentidos, todo lo que estaba pasando con Jesús, Él sabía lo que tenía que pasar. Entonces, en un momento Él se entrega a Dios. Digo: Señor, que se haga tu voluntad. Así que en momentos también de dificultad, de angustia, poder encomendarnos a Él. Y esa oración va a traer paz a tu vida. Bueno, esto fuera de contexto, pero y tiene que ver con todo, en realidad. Tiene que ver con todo. Está esto acá, pero en realidad, bueno, no sé si lo vamos a usar mucho, pero bueno, está acá. Está acá, tenemos un atril muy lindo, y quería tal vez poner en ese lugar algunos conceptos que vayamos viendo. Bueno, gracias por estar aquí, por todo lo que está haciendo el Señor. Yo creo que cuando nosotros entramos a este lugar y hay cosas que van pasando, tenemos que estar conscientes de que el Señor ya estaba preparando el banquete para nosotros, y muchas cosas. Que a veces hay cosas que tal vez no vivimos por nuestra falta de búsqueda, ¿sí? Por nuestra falta de disposición de corazón. Cuando Jesús en un momento dice la Escritura que va a su pueblo, dice que hizo milagros, pero dice no hizo muchos, porque comparado con otros lugares donde iba, porque lo que sucedía era que esa gente no tenía el nivel de búsqueda en ese momento, porque estaba distraída, pensando en que ese muchacho que hablaba era simplemente el hijo del carpintero. Entonces no tenían ese nivel de búsqueda, de fe, de estar. Y eso también tiene que ver un poco con lo que hoy quiero comenzar a compartirles en esta mañana. Una historia de hace mucho tiempo, una historia muy conocida, pero es bueno traerla una y otra vez porque nos va a dar sin duda una introducción muy buena para lo que queremos trabajar hoy. Hace muchos años, 20 años, más o menos 30, dos importantes fábricas de calzado, de zapatos, deciden enviar cada una un vendedor a África para evaluar las posibilidades de éxito que tendrían de sus calzados en ese continente. ¿Sí? Justamente dos fábricas, no estaba internet todavía, ¿no? ¿Viste? No sé si vamos a ir a África. Entonces cada una manda un vendedor a África a ver qué pasa, si podían ellos meterse en ese lugar. El primero de los vendedores recorrió numerosos pueblos, ciudades, hizo un gran recorrido y vio que todo el mundo, ¿cómo estaba? Estaba descalzo. Vio que la mayoría de todos descalzos en África. Entonces le envía un fax, ¿viste? En esa época no había mail, nada, fue hace muchos años, un telegrama a su jefe y le dice: vuelvo en el primer avión, aquí nadie usa zapatos. ¿Estaba en lo cierto? Sí. Objetivamente, nadie usaba zapatos. Me vuelvo. Una semana más tarde eso fue el vendedor de la otra fábrica de zapatos, el cual se encontró con la misma situación. Recorrió numerosos pueblos, ciudades, recorrió el lugar, pero envió el siguiente mensaje a la empresa. Dijo: me quedo aquí,
perspectivas fabulosas, no tenemos competencia. Objetivamente también estaba en lo correcto. No había competencia. Pero hay algo muy importante en esta historia, muy conocida, pero a la vez muy jugosa para recordarla siempre. Es que todos tenemos una narrativa interna diferente. Una conversación que nos contamos que es diferente. Que se va construyendo en la vida. Somos todos argentinos acá, ¿no? Como argentinos tenemos algo de esa cultura que tenemos. No es lo mismo un argentino que alguien que vive en Alaska, seguramente, en su narrativa interna, en su historia, ¿sí? Una narrativa interna que es la conversación que te contás, ¿sí? Vamos a poner narrativa interna. Esto es algo que es diferente aún en los que estamos todos acá. Acá hay muchos vendedores de zapatos diferentes. Y por eso la vida es como es tu vida. Así como el zapatero que volvió primero angustiado porque no vio nada, y el otro exultante porque vio todo posibilidad. Bueno, la Biblia dice, en gran registro en Proverbios 23:7, dice: tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, la narrativa interna que vos tengas hace que así sea, así que así sea tu vida. Podés estar en medio del paraíso, pero tu narrativa interna todo el día en la queja, en la culpa, en la condenación, y vas a estar angustiado, triste, deprimido. Y tal vez alguno en el medio de Ucrania, en medio de los bombardeos, esté feliz alguno. No por los bombardeos, sino por su narrativa interna. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. La Biblia dice también en Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿por qué? De él mana la vida. O sea, el corazón es aquello profundo que tenemos. Este muchacho que tiene el mate acá, ¿cómo es tu nombre? Joaquín. Yo te digo, llamás Pedro. ¿Vos qué me vas a decir? Me llamo Joaquín. Digo, no, vos te llamás Pedro. Y él me va a decir, no, yo me llamo Joaquín. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de su ser, él ya tiene establecido su narrativa interna. ¿Yo soy quién? Yo soy Joaquín. ¿Tenés segundo nombre? Emanuel, mirá qué lindo. Como Pedro, muy bien. Ahora, es imposible que a él lo convenzan que ahora se llama Pedro. Porque está tan instaurado en él esto, que necesitas que día a día te diga, no, hasta que tal vez algún día diga, bueno, ahora me llamo tal, ¿no? Pero lo que tenemos que trabajar, lo que la palabra dice, es a partir de ahora, cuando conocemos las Escrituras, el amor de Dios, a Jesucristo viniendo por nosotros, que empieces a trabajar en tu nueva narrativa interna, porque ahora ya somos hijos de Dios, dice la Biblia. Porque ahora somos amados, rescatados, perdonados, redimidos, santificados. Un montón de cosas que en nuestra conversación, nuestra historia que nos contamos, antes no estaba. Y hay que trabajarla. Entonces, por ejemplo, hay una historia, un video que hemos visto muchas veces. Por ejemplo, ¿vieron las guitarras de ahí? Esas guitarras, bueno, no todos de acá saben tocarlas. Tal vez alguno dice, no, yo nunca voy a tocar la guitarra, es muy difícil, imposible. O manejar un auto. Tal vez algunos manejar un auto no lo tienen en su conversación. Hay una historia de un hombre llamado Tony Meléndez, de mucho tiempo atrás, que hemos compartido. Una persona que por unos medicamentos que la madre toma, él nace sin los dos brazos. Entonces, la historia de su vida muestra cómo, bueno, él fue creciendo y todo. Bueno, toca la guitarra, no tiene los dos brazos y maneja un auto, ¿no? Lo acondicionaron, todo. Entonces, digo, ¿cuál es la narrativa interna, la historia que se contó esa persona para superar no tener brazos? Y toca la guitarra espectacular, ¿sí? Sacó discos, CD en su momento, porque hace unos buenos años. Y maneja un auto sin las manos. O sea, ¿cuál es la historia que se contó ese hombre? Que dice, a pesar de no tener brazos, yo voy a tocar la guitarra. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Guarda tu corazón porque de él mana la vida.
siempre nos reclama, claro. O sea, ¿cuál es la historia que se contó para hacer lo que él hizo? La narrativa interna, le llamamos en esta manera de llamar esos pensamientos que están ahí. Y algo muy importante, a esta narrativa interna, muy importante, hay que darle de algo que sabemos mucho. Hay que darle de comer. Si vos no elegís darle de comer de manera consciente a algo, va a comer cualquier otra porquería que esté dando vuelta. ¿Sí? Y eso pasa cuando objetivamente no decimos, hay que darle de comer, porque si no, otra cosa va a venir. Jesús dice en un momento cuando lo llaman para comer pan, porque estaban pasando por ahí, está la gran frase, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros vamos viendo las Escrituras, nos dan indicios muy claros de que esta historia que nos contamos constantemente necesita ser examinada y constantemente cuidada para no comer otra cosa, porque empezás a tener otra narrativa interna que te lleva a lugares donde Dios no quiere. Hay un salmo, el Salmo 1, que dice 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. O sea que, la otra vez Ernesto hablaba del estómago de las vacas, la semana pasada. Creo que tiene no sé cuántas estómagos, creo que tienen 3 o 4, pero bueno, habría que chequearlo. Muy interesante esto de meditar, hablaba de él, del rumiar, ¿no? O sea que tu narrativa interna, la historia que estás contando, dice, esa persona, dice, va a ser bienaventurada, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La Biblia también dice, el de corazón contento tiene un banquete continuo, y el espíritu triste seca los huesos. Fíjense cómo la construcción de tu narrativa interna, lo que está pasando en tu pensamiento, en tu corazón, lo que estás meditando día y noche, te va a llevar a un banquete o a que se te sequen los huesos. Y eso tenés que darle de comer. Acá dice un indicio, ¿no? Esa delicia ¿dónde está? Que es lo que estamos contándonos todo el tiempo. ¿Cuál es, por ejemplo, la narrativa interna de un enamorado? ¿Qué está pensando todo el día? ¿Enamorada? O no, obviamente. Estás todo el día pensando, cuando seguís enamorado de Roberto, pero no, por supuesto, pero qué lindo este pelado, ¿no? Y todo el día el mate calentito a la mañana, ¿no? ¿Y cuál es la narrativa interna de alguien que está enojado? ¿Sí? O sea, ves la vida de ese lugar, tal es su pensamiento, su corazón, tal es él. Por eso es tan importante ver qué le das de comer para que vos estés viviendo la vida que vivís. Seas el vendedor de zapatos que dice, nadie tiene zapatos, acá no hay posibilidad, eso es decir, hay un mercado enorme, nos quedamos acá, hay una perspectiva espectacular. Eso va a definir que está acá, tal es él, dice la palabra de Dios. Algo muy importante, bueno, la narrativa de Jesús, ¿no? Es yo para esto he venido, para esto estoy acá. Cuando algo pasaba que venía a su vida, su conversación de yo vine para dar la verdad, yo vine para ser luz, para ser posibilidad. En un momento no los reciben a los discípulos que iban a buscar alojamiento a un pueblo y vienen enojados los discípulos. Señor, ¿por qué no les tirás un rayo como hizo tal en el Antiguo Testamento? Dice, no, yo vine para otra cosa. Su conversación no se enganchaba con cualquier cosa que pasaba. ¿Sí? No le tiraba piedras a cualquier perro que le ladraba, porque su narrativa interna era tan fuerte, su conversación, su historia, que estaba enfocado en su propósito. Y si no nos pasa eso, ante cualquier circunstancia de la vida ya nos distraemos, nos desenfocamos, perdemos la conversación que tenemos que tener. Esta narrativa, muy importante esto puede cambiar, puede cambiar. No siempre va a ser la misma, puede cambiar, es algo bueno. Que si hasta hoy la historia que te contabas o ese vendedor de zapatos puede cambiar. Y algo más importante también, que tenés que revisarla, hay que revisarla constantemente. Examíname, oh Dios.
tenés que revisarlo porque hay un enemigo que está tratando de que tu narrativa interna sea otra. En Génesis él dijo, no vas a morir. Y alguien contempló esa palabra y se dio ante una palabra que le dio una justificación para hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Tenés que revisarla constantemente, que esté lo más alineada a la palabra de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, del 1 al 5, le voy a leer varios versículos que vamos a ver varios, los voy a leer. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que el desafío es que tu narrativa interna, la historia que te contás, sea la misma que estuvo en Jesús. Solo los ejemplos. Acá habla de, fíjense que lo que dice, ayúdense. Porque habla, y no estamos hablando de que a mí me gusta el café con leche y a otro le gusta el té, ¿no? Y a mí me gusta comer carne y otro no come carne. Hay cosas menores que no es lo mismo, somos diferentes. Uno de Boca, otro de River, otro de Aldo Civi. Pero habla de estos principios y que dice, unánimes, sintiendo una misma cosa, un mismo sentir, el que hubo en Cristo Jesús. Filipenses también el 4:8 dice, por los demás hermanos, narrativa interna. Acá hay contenido para ver en qué tenemos qué historia estar contándonos. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense cómo las Escrituras nos van a ayudar. A ver si podemos hacer este ejercicio. Por 10 segundos, 15 segundos. Todos, dejen de pensar. ¿Pudieron dejar de pensar? No se puede. La narrativa interna sigue masticando. Entonces, vamos a elegir qué darle de comer a esto que pensamos, ¿sí? Vamos a elegir y a poner hasta en palabras las alabanzas que ponen gráficamente cosas que nos ayudan a alimentarnos, las Escrituras, hoy que leíamos los Salmos al comienzo, que nos daban este aliento, ¿sí? Yo les digo, no piensen en un elefante. ¿Y qué fue? Fue el elefante ahí, la imagen de su elefante, ¿no? No dejen de pensar, no dejen de hacer macanas, dice acá también, ¿viste? Sí, seguimos, bien, él la da, ¿qué le va a hacer? Después seguimos, tenemos muchos años para hacerlo. Entonces, esto, las Escrituras nos dicen, vayan por este lado, porque es imposible que ustedes dejen de tener una narrativa interna, que dejen de estar en pensamientos. Bueno, elegilos, dales de comer, porque si no lo haces de manera intencional, otra cosa va a empezar a ocupar tus pensamientos. En esto pensad, dice Filipenses. Las Escrituras nos enseñan que la paz no viene porque no tengas problemas. Si vos esperabas esto, malas noticias. La paz no viene porque no tengas una enfermedad o tengas un malestar. La paz no viene porque los hermanos sean perfectos, ¿eh? Si estás esperando que los hermanos todos sean perfectos, no viene por ahí. Viene por que tu narrativa interna, tu conversación constante esté puesta en las cosas de arriba. Dice Isaías 26:3, dice lo siguiente, tú guardarás en completa ¿qué? Paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dale de comer, dice de Dios, porque en ti ha confiado. Esto es muy poderoso. Y esto es importante entender que es un primer paso en nuestra relación con Dios, de poder cuidar el corazón, cuidar los pensamientos, alimentarnos de este logos, que la palabra logos es la palabra de Dios. Algo muy importante. Muchos hombres, y hay muchas filosofías en el mundo, que enseñan que el hombre puede hacer todas las cosas.
y los programan desde el poder, desde empoderarse ellos mismos y de muchas filosofías que trabajando en la narrativa interna les hace creer a la gente que pueden tener vidas exitosas y completas. Pero esto tiene como un límite. Tu narrativa interna, tu conversación, es muy importante darle de comer, pensar en lo que dicen las Escrituras, pero tiene un límite que solamente puede ser atravesado por lo espiritual. Solamente a través del Espíritu, esto hay un límite. Vos llegás a la orilla del lago de Genesaret y aunque digas, yo voy a caminar sobre las aguas. Si Dios no te dice, hijo, caminá sobre las aguas, por más que vos digas, yo camino sobre las aguas, empezás a caminar y ¿qué pasa? Te hundís. El mundo y muchas filosofías enseñan a la gente que pueden ellos solos, pero hay un límite. Y ese límite solo puede ser traspasado por lo espiritual. Entonces, hay un pasaje que hemos leído hace poquito, pues me fascina. Dice que en Hechos 19:11, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo en el libro de Hechos, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían los espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Sí? O sea, había mucho poder en Pablo, en los discípulos, y otra gente dice, si ellos lo dicen y funciona, vamos a decirlo también nosotros. ¿Quiénes eran estos 7 hijos de Eseba? Dice el 14. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, arrepintiéndose. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estos hombres dicen, vamos a decir, como dice Pablo, le copiamos la fórmula y decimos, os conjuro por Jesús. ¿Qué pasó? Hubo un límite. Porque hay algo espiritual que está por encima de lo físico. Cuando comprendemos esto y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pueden suceder milagros en nuestras vidas. Cuando entendemos que así como estos hombres, no es simplemente estar todo el día diciendo en el nombre de Jesucristo a los gritos como si fuera una fórmula vacía, si no nos conectamos con el Señor, entonces vamos a estar desgastándonos, trabajando mucho buenas cosas, pero desde la carne, queriendo hacer cosas buenas, pero muchas veces desde la carne y nos desgastamos. En Juan 6, 63, uno se pregunta por qué las palabras de Jesús tenían tanto poder. Él dice, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Según lo que nos han mostrado aquellos que van a la profundidad de los versículos, son vida espiritual. Esas palabras eran palabra rema, que es una diferencia entre el logos, que es la palabra constante en la que está. La palabra rema es una palabra viva, que actúa en el momento. Dice, el Espíritu es el que da vida. O sea, que por más que digamos en el nombre de Jesucristo, o Jesús, o lo que quieras decir, si el Espíritu no te da vida a eso, para ese momento, vas a estar en el nivel de tu buena voluntad. ¿Sí? Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. Y él acá, en este contexto, estaban todos como asombrados. Muchos se habían rajado porque les empezó a decir las cosas. Y dice, miren, esto es palabra con vida. Tiene vida esto. Juan 15:5 también dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vamos a pasar un poquito acá. Ya que tenemos para escribir, vamos a escribir algo, ¿no?
el Espíritu... ¿Cómo? 15:5. Es el que da vida. Bueno, el que entiende mi letra, después le regalo un chupetín, algo, porque se entiende igual. Es difícil escribir en grande y todo, pero va. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada puedes hacer. O sea, separados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? Repasando y sumando palabra que nos ayuda a comprender esto tan poderoso. Que tu narrativa interna y tu conversación y lo que vos te alimentás es muy poderoso, pero esa barrera tiene que ver con que el Espíritu es el que da vida. Y con que separados de Él, nada podemos hacer. Pero es como decir, a ver, yo puedo acercarte una taza de té, pero también puedo sacarte una taza de té bendiciendo tu vida, ¿sí? Y esto es lo que estamos trabajando. Y para que podamos entender la necesidad de la dependencia del Señor. ¿Qué es que Él sea el Señor en tu vida? En Santiago 4:13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y tarificaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. De lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, si el Señor quiere. O sea, hay un versículo, por ejemplo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Qué dice Juan? Y que tengas en todas las cosas, que tengas salud, como para tu alma, ¿no? Y nos podemos tomar como así. Betty nos compartía hace unas semanas atrás esto de tentar a Dios, de tomar las Escrituras y declararla como si eso ya está, y está ahí. Pero hay algo que tenemos que ver desde este contexto de sumar Escrituras, que el Espíritu es el que da vida, que separados de él nada podemos hacer, y que si el Señor quiere, nos lleva a un grado de relación, Él está buscando que te rindas a Él. Miren, ¿qué es esto? Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son números, ¿no? ¿Es igual a cuánto? Lucho, vos que sos agrimensor, ¿nos podés dar el ok? ¿Qué? Nos vemos. 2 más 2. 2 más 2. Ahí está. Era muy difícil, perdón. La próxima va con algo fácil. No, estaba buscando el teléfono para abrir la calculadora. Esto es matemática. Los chicos, si ven el video, lo que sea, estudien matemática. Pero esto es peligroso para tu relación con el Señor. Y vamos a verlo porque, pero esto y convertir a la Biblia y las promesas en simples fórmulas matemáticas que te saquen de tu relación con el Señor es peligroso. Que la fórmula matemática de la Biblia, o que conviertas a las promesas en simples fórmulas matemáticas y no pases por lo espiritual, no vayas al Señor en cada cosa, es peligroso. Es peligroso. Y vamos a querer manipular al Señor o hacer las cosas desde la carne y nos desgastamos. Y no digo que el Señor no quiera que seamos sanos, que no quiera que seamos prosperados, porque uno dice, no, si Él quiere que yo me vaya bien, entonces bueno, Señor, que me vaya bien ya, pero tenés que entender que el Espíritu es el que da vida, que separados de Él nada podés hacer, el Señor quiere ahora y tenés que ser entendido en tiempos para entender. Tal vez hay cosas que uno tiene que sanar antes, tal vez hay una cosa que tiene que ir sembrando o esperar, pero cuando convertimos a la Biblia en un simple libro de fórmulas y de claves para el éxito y dejamos fuera el Espíritu, dejamos fuera que el Espíritu dé vida, vamos a ser como estos hombres que dijeron,
en el nombre de Jesús. Y ese un solo hombre pudo con 7, porque lo espiritual está por encima de lo físico. Primera de Corintios 12, otra revelación muy poderosa. Primera de Corintios capítulo 12 dice, y no estamos diciendo que la palabra no es exacta, que es la verdad, pero estamos diciendo, la palabra te da ese contexto para el logos, para que el rema trabaje, para que el espíritu de vida, porque no es por decir en el nombre de Jesucristo. Ahí en Hechos está claro, este hombre dijeron en el nombre de Jesucristo y no pasó nada, porque el espíritu no le dio vida a esa palabra para ese tiempo, para ese momento. Y en 1 Corintios 12, que es una revelación tremenda en este contexto, dice en el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, dice, Dios hace todas las cosas. No es que ya sos un profeta y actuás fuera de Dios. Yo soy profeta, No, vos tenés que estar sujeto a que el Espíritu dé vida a tus palabras proféticas, a tu enseñanza, a tu alabanza, a lo que hagas, a tu ser un esposo o una esposa, ¿no? Todo pasando por este lugar. Dice el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Si el Señor quiere, ¿no? Decía Santiago. Y habla de aquellos que tal vez armaban su vida fuera de Dios. Y dice, mira, cuidado porque tu vida es neblina. Sujetate a Él. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este por el Espíritu, fíjense, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero, dice el 11, todas estas cosas las hace uno del mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y cuando Él quiere y como Él quiere. Y no significa, como decíamos, que Él no quiera la sanidad para la vida de todos, la bendición, la prosperidad. Pero tenemos que sujetarnos a lo espiritual que está por encima de lo físico. Y aún de nuestros caprichos o de nuestras miradas de lo que creemos que es necesario. Señor, ¿quieres esto en este tiempo? De esta manera. Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía en esa oración que nos enseña mucho. Para no desgastarnos tenemos que tomar esta mirada. El Espíritu es el que da vida. Separados de mí nada podéis hacer si el Señor quiere. Estuvimos un tiempo de administración y de abrazos y bueno, eso tenemos que pasar esas acciones y cada una de esas acciones en ir al Señor para que nos guíe. Señor, que sean tus brazos, que sea tu palabra, que sea tu alabanza, que podamos hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Hay un ejemplo que habíamos compartido y decíamos, estamos caminando por la calle y viene alguien con necesidad de decir ayúdame. El instinto de buena persona y de querer hacer el bien, ¿qué hacemos? Bueno, veo cómo poder ayudarlo. Tal vez instintivamente, o eso, o dinero, o abrigo, un sándwich, no sé si alguien está con hambre. Pero aún en eso, que parece algo bueno, lo que tenemos que hacer es, Señor, ¿qué hago en esta situación? Eso es poder remitirnos a lo espiritual y a que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y es algo que, en esto que decíamos, la narrativa interna, antes de conocer al Señor es, yo soy mi Señor, ahora Él es mi Señor. Y entonces es un desafío que hay que entrenar y hay que darle de comer a esto. Y por eso estamos acá. Y por eso compartimos las Escrituras para que nuestra conversación cada vez más sea, pase lo que pase, Señor, ¿qué hago? Aunque esto parece ser algo bueno, ayudar a tal vez no haya que ayudarlo, porque Dios tiene otros planes. Y no porque Dios no lo ame a ese hombre o a esa persona que está necesitando ayuda, pero tal vez era un peligro, tal vez venía de adversario el hombre y nos quería dañar, nos quería hacer mal, no sé. Lo que sí es que el Espíritu es el que va a dar vida, que separados de Él nada deberíamos hacer y nada vamos a poder hacer realmente. Y preguntarle, Señor, ¿quieres esto? Y eso es una relación. No es que vamos a forzar a Dios porque está escrito ahí, Dios, vos tenés que cumplirlo. Dios nos mira y dice, hijo, estoy esperando que te rindas. Estoy esperando que tengas intimidad conmigo, que tengas relación.
No estoy simplemente poniendo la Biblia, las Escrituras, como una fórmula matemática que te olvides de venir a mí. Jesús buscaba desesperadamente tiempos de oración. Se hacía el bache a la mañana muy temprano porque Él necesitaba construir esa relación y esa intimidad con el Señor para recibir lo que Él tenía que hacer todos los días. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si nos pasamos orando y gritando por eso, peleando por ese versículo, reclamándolo, no entendiendo qué es en lo espiritual, entonces vamos a pelear con armas carnales. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es un desafío de poder ir llevando cada cosa, dice pensamiento, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay muchas cosas que están escritas en las Escrituras que nos dan el camino para poder ir al Padre. Es decir, Padre, ¿quieres hacerlo en este tiempo? Para que podamos comprender que, como decía en Corintios, hay dones que cada uno tiene, pero el que hace las cosas es el Espíritu, para que tengan fruto. Muchas veces desde la carne lo hacemos y nos desgastamos. ¿Y por qué? Porque el Espíritu es el que realmente da vida. Zacarías 4:6 en el Antiguo Testamento dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesitamos movernos en un nivel donde tengamos cuidado de nuestra narrativa interna, nuestro corazón, cuidar lo que nos alimentamos, lo que está en el corazón, para que sí también el Señor pueda inspirar a partir de ello palabra, bendición, pero entender que como iglesia nos tenemos que mover en una esfera sobrepasando lo humano y, como dice, andar en el Espíritu. Convertir a la Biblia, esto tan tremendo, en simples fórmulas matemáticas que anulen la relación con Dios es muy peligroso. Tengamos cuidado. Tenemos que pasar siempre por el Señor. Y estamos seguros de que Él quiere la bendición. Pero poder comprender que podemos estar gritando como locos en el nombre de Jesucristo y nada puede pasar. Hasta que el Espíritu es el que dé vida a esa palabra en ti. ¿Cómo caminar? ¿Cómo poder llegar más a esto? Bueno, hablamos de esto, ¿no? De poder ir a Él en todo momento. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Estar quietos ante el Señor. Estar quietos ante el Señor. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estar quietos es un trabajo muy duro. Pero Dios dice acá, quédate quieto y entonces sabrás quién soy yo. A veces, esto de quedarse quieto no significa que no hagas nada, es que vos esperes en Él. No esperar nada, esperar en Él. Y a veces nos cuesta. Y reaccionamos desde nuestra manera de ser, nuestras actitudes, nuestro viejo hombre. Quédate quieto y entonces sabrás quién soy yo. Isaías 40 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El gran problema de muchos que van a una oración presentando tu lista de oración, que está muy bien, dice Dios, presentame tus peticiones, dice Dios, vení a mí. El gran problema es que cuando terminan, dicen amén y se van, y allí está el problema, pierden. Quédate esperando en Dios, espera en Él. Supera la incomodidad del silencio delante de Dios, espera en Él. Y es una práctica que tenemos que hacer más y más y más. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Espera en Él. Hay un salmo tremendo, hermoso, el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el que habita, no el que visita. El que habita, no el que visita. El problema es que muchos solamente visitan y no habitan. Es un estar y una búsqueda constante, donde cada vez vamos a ir más y más y esperar en Él. Romanos 8, ya terminando, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El fruto, ¿no? Vida, me encanta esto. Vida y paz. Me encanta poder marcar lo que dice, lo que es el ocuparse del Espíritu y buscar que el Espíritu sea el que dé vida a las cosas, ¿no? Y que separados de Él nada podemos hacer. Y entender que tenemos que buscar que si el Señor quiere, de la manera que Él quiera, en el tiempo que Él quiera. Y eso trae vida y paz. Cuando nos rendimos y dejamos de querer controlar todas las cosas. Cuando vamos a habitar al abrigo del Altísimo, no simplemente a visitar. Cuando buscamos, como hoy compartían, llevamos la presencia de Dios. Cuando ese buscar genera vida y genera paz. El Salmo 40, repetimos, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el versículo 3 es lo que sucede cuando nos disponemos a andar en el Espíritu, cuando le damos lugar a Él, cuando el Señor es realmente Señor de nuestras vidas. Dice el número 3, es lo que seguramente le ha pasado muchas veces. Dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Empezás a traer alabanza en tu boca. Él la pone a la alabanza en tu boca. Él pone cántico nuevo, porque esa vida y paz empiezan a vivir en ti. Porque hay algo que va más allá de lo que humanamente podemos hacer. Es el Señor trabajando en nuestras vidas. Es el Espíritu que da vida. Y estás viviendo en la voluntad de Dios. Dios pondrá un cántico nuevo. Seguramente les ha pasado muchas veces. Cántico nuevo. Y empieza. Porque le has dado lugar al Señor. Y la promesa de Él es cuando pacientemente lo esperamos. Cuando estamos quietos le conocemos. Dice: Él va a oír tu clamor. Te va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Va a poner tus pies sobre peña. Va a enderezar tus pasos. Y va a poner alabanza en tu boca. Lo que hoy les he traído hasta aquí es una punta de algo que cada uno tiene que ir descubriendo. Es un desafío que cada uno tiene que estar viviendo. Cuidar esa narrativa interna, pero no creernos que con cuidar nuestra mente y dejando fuera el espíritu vamos a estar bien. Necesitamos entender que como hijos de Dios se nos ha dado un tesoro en vasijas de barro y que tenemos que esperar en Él, tenemos que buscar en Él, tenemos que cambiar la manera en la que resolvemos las cosas y que primero pasemos por el filtro para poder tener el fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Es un desafío constante, hay que darle de comer a la conversación, hay que entrenarnos, tenemos que ser pacientes, tenemos que entender, como dice la Escritura, que hay un viejo hombre que va a querer venir vez tras vez, es un desafío todos los días, pero el fruto de ello es vida y paz. Como decíamos ahí en Romanos, el ocuparse del Espíritu trae vida y trae paz. No va a traer falta de adversidades, no va a traer falta de tormentas, van a estar igual. Los pies descalzos van a seguir estando. El tema es dónde estás poniendo la mirada. Y ese es el desafío que hoy les quiero compartir, que podamos realmente vivir en un espacio de andar en el Espíritu, de ayudarnos, como nos decía nuestro hermano, solos no podemos. Nos tenemos que alentar, ayudar, ser pacientes, amarnos, porque muchas veces vamos y nos vamos por otro lugar. Anhelo que esta palabra te desafíe a buscar más de Él, a comprender dónde está el verdadero poder que está en Él y a dónde va la gloria que va para Él también. Desde ese lugar como iglesia seguramente
Vendrán muchos desafíos y tormentas, pero las podremos salir victoriosos, porque en la medida que le damos a Él el lugar, entonces, como dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu palabra, que nos levante en este día la mirada y poner nuestro pensamiento constante en ti, porque la paz viene por pensar y por meditar, por deleitarnos, por degustar tu voluntad, tu verdad, y comprender que necesitamos de ese espíritu que da vida, estar pegados al Señor, no separarnos de Él. Gracias por esas palabras que nos permiten comprender profundas verdades espirituales, porque, Señor, lo has hecho tan simple para que nosotros podamos vivirlo de una manera plena, sin tradición, sin religiosidad, sino una relación verdadera, una intimidad, una búsqueda constante. Gracias por eso. Y bendigo a mis hermanos, bendigo cada familia, bendigo cada corazón que vino aquí, aquellos que ya se han ido a sus casas también, que bendigas, que los liberes en el nombre de Jesús, que resuelvas, Padre, conforme a tu voluntad y en tus tiempos y tus maneras en cada uno, Padre, trayendo liberación, trayendo bendición. Y trayendo palabras también que nos ayuden a sanarnos, a limpiarnos, a arrepentirnos, a dejar de poner la mirada en las cosas que no nos sirven. Padre, gracias por tu amor, porque es el camino perfecto. Gracias porque ese amor también nos permite hoy estar aquí. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Dios los bendiga, familia. Gracias por este tiempo, por escuchar.